Hola, hola, mis chismosos seriales. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy les traigo un vídeo que, agárrense fuerte, va a incendiar las redes. Ya sé, llevo semanas prometiéndoles una bomba, una exclusiva que los dejará boquiabiertos, y aquí está. Hoy nos sumergiremos de cabeza en el torbellino de rumores, especulaciones y verdades a medias que rodean a la pareja que nos hizo suspirar, nos hizo reír y, admitámoslo, nos partió un poquito el corazón, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo adivinaron. El título es explosivo: bomba. Kerem revela todo sobre Hande, la verdad al fin. Y antes de que piensen, otro clickbait, deténganse. Les prometo con la mano en el corazón, que esta vez no los voy a decepcionar. He estado trabajando incansablemente cual detective privado, rastreando cada pista, analizando cada declaración, desenmarañando la madeja de secretos que envuelve esta historia. He filtrado la información falsa, verificado las fuentes y les traigo lo más jugoso, lo más impactante, lo que realmente importa. Así que preparen sus palomitas, sírvanse un café bien cargado, pónganse cómodos porque este vídeo va a ser largo, pero les aseguro que valdrá cada segundo. Pero antes de que nos lancemos al abismo del chisme, permítanme hacerles un pequeño pedido. Si son nuevos por aquí, o si pertenecen a ese grupo selecto que disfruta mis vídeos pero se olvida misteriosamente de suscribirse. Este es el momento. Denle al botón rojo, es totalmente gratis. Al suscribirse se aseguran de no perderse ni una sola de mis exclusivas, mis análisis profundos, mis predicciones, y todo el contenido explosivo que tengo preparado para ustedes. Activen también la campanita, para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Confíen en mí, no se arrepentirán. Esta comunidad chismosa necesita crecer. Ahora sí, al grano. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Dos nombres que durante años fueron sinónimos de amor desenfrenado, pasión a flor de piel, complicidad palpable. ¿Recuerdan esos días en que Senkal Kapm nos tenía pegados a la pantalla, incapaces de apartar la mirada? ¡Qué tiempos aquellos! Eda y Serkan nos vendieron la fantasía del amor verdadero, ese que supera todos los obstáculos, y Kerem y Hande, con su química electrizante, parecían la encarnación perfecta de esos personajes fuera de la ficción. Los veíamos reír, los veíamos coquetear, los veíamos enamorarse, y nos creímos cada palabra. Pero como bien sabemos, la vida real a menudo se aparta del guión romántico y se adentra en terrenos mucho más complicados. La noticia de su ruptura, que resonó como un trueno en medio de un día soleado, nos dejó a muchos en estado de shock. Nadie lo vio venir. Bueno, quizás algunos observadores más perspicaces habían detectado ciertas señales sutiles, pero la gran mayoría estábamos convencidos de que su amor era indestructible, un muro impenetrable ante cualquier adversidad. Desde entonces el río de rumores ha crecido hasta convertirse en un torrente desbordado. Que si hubo terceros en discordia, que si la presión mediática se tornó insoportable, que si simplemente se dieron cuenta de que eran mejores amigos que amantes. Una miríada de teorías, algunas más descabelladas que otras, inundaron las redes sociales, las revistas del corazón, los programas de televisión. Y Kerem y Hande, fieles a su hermetismo característico, mantuvieron un silencio sepulcral, alimentando aún más la especulación y el morbo. Sabían cómo mantenernos enganchados. Pero ¿cuál es la verdad detrás de todo este embrollo? ¿Qué fue lo que realmente sucedió entre ellos? ¿Cuáles fueron los detonantes que llevaron al colapso de una relación que parecía sacada de un cuento de hadas? Aquí es donde entran en juego mis arduas investigaciones y las fuentes confidenciales que les mencionaba al principio. Verán, durante los últimos meses me he dedicado a seguir cada migaja de pan, cada comentario al pasar, cada publicación en redes sociales. Cualquier indicio, por insignificante que pareciera, que pudiera arrojar un rayo de luz sobre esta intrincada situación. He hablado con personas cercanas a ambos actores, he analizado entrevistas antiguas, he revisado archivos de prensa. He hecho todo lo posible por desentrañar este misterio. Y lo que he descubierto es sorprendente. Sí, sé que suena a un cliché barato, pero créanme, es la pura verdad. Parece ser que la ruptura, aunque sin duda dolorosa para ambos, no fue tan dramática ni tan escandalosa como muchos imaginábamos. No hubo grandes peleas a gritos, ni infidelidades flagrantes captadas por paparazzi, ni desplantes públicos que avergonzaran a sus allegados. Según mis fuentes más fiables, la razón principal de su separación fue, en su esencia,
bastante simple: la incompatibilidad de agendas y la asfixiante presión del trabajo. Pónganse por un momento en la piel de Hande y Kerem. Dos de las estrellas más rutilantes del firmamento turco, con agendas laborales absolutamente demenciales, viajes constantes a lugares remotos, rodajes interminables que consumen todas sus energías. Es comprensible que en algún momento la relación se resienta, se fracture, se desmorone bajo el peso de las responsabilidades profesionales. Y al parecer, eso fue precisamente lo que ocurrió. No lograron encontrar el tiempo y el espacio necesarios para alimentar su amor, para cultivar la conexión que los unía, para simplemente estar juntos y disfrutar de la compañía del otro. Y al final, tomaron la difícil pero quizás inevitable decisión de tomar caminos separados. Pero aquí viene el giro inesperado, el ingrediente que le da un sabor agridulce a toda esta historia, la frase del título que reza: todo bien con Hande. Y es que, según mis informantes más cercanos a la expareja, Kerem y Hande mantienen una relación cordial, civilizada y, sobre todo, respetuosa. Sí, lo sé, ya no están juntos, ya no son pareja, pero no se odian a muerte, no se guardan rencor, no se dedican indirectas en redes sociales. De hecho, se siguen mutuamente en Instagram, se dan me gusta a algunas publicaciones, e incluso se han cruzado en algún evento público y se han saludado amablemente, sin aspavientos ni miradas de odio. Este hecho, en mi opinión, es digno de admiración y demuestra, una vez más, que no todas las rupturas tienen que ser un espectáculo dantesco, una guerra sin cuartel donde las heridas se infligen con saña y el odio se convierte en el combustible principal. A veces simplemente las cosas no funcionan, por mucho que lo deseemos, pero eso no significa que debamos convertir una relación que fue hermosa en un campo de batalla. Kerem y Hande han sabido gestionar su separación con madurez y elegancia, y eso es algo que merece ser reconocido y aplaudido. Un aplauso para ellos. Ahora bien, ¿qué se refiere exactamente la parte del título que dice Kerem revela? Aquí es donde la trama se complica un poco y las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Verán, hace apenas unos días, Kerem concedió una entrevista a un reconocido medio de comunicación turco. Y aunque evitó hablar directamente sobre su relación con Hande, sí que deslizó algunos comentarios sutiles que han sido interpretados por muchos, incluyéndome a mí, como una confirmación tácita de lo que les estoy contando. En la entrevista, Kerem dijo algo así como: a veces en la vida, las cosas simplemente no funcionan, por mucho que nos esforcemos. Pero eso no significa que debamos convertirnos en enemigos de aquellas personas que han sido importantes en nuestro camino. Hay personas que han marcado mi vida de manera profunda, y aunque ya no estemos juntos, siempre les desearé lo mejor porque se lo merecen. ¿Les suena familiar? Bingo. Además, Kerem también comentó que en este momento de su vida está completamente enfocado en su carrera profesional, que tiene muchos proyectos interesantes en marcha, tanto en Turquía como en el extranjero, y que está muy ilusionado con el futuro. Pero lo más importante de sus palabras fue la sensación de paz y tranquilidad que transmitió, como si hubiera superado la ruptura y estuviera listo para abrir un nuevo capítulo en su vida. Por supuesto, siempre habrá fans incondicionales, almas románticas que siguen soñando con una posible reconciliación entre Kerem y Hande, que alimentan la esperanza de que el destino los vuelva a unir en un futuro no muy lejano. Y quién sabe, quizás la vida les tenga preparada una sorpresa y sus caminos se crucen de nuevo. Pero por ahora, lo más importante es que ambos están bien, que ambos se encuentran en un buen momento personal y profesional, y que ambos están enfocados en construir sus respectivas carreras. Y esto, mis queridísimos chismosos, es lo que les puedo contar hasta ahora sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Una historia de amor que quizás no tuvo el final feliz que todos esperábamos, pero que nos regaló momentos inolvidables, que nos hizo creer en la magia de la conexión y que al final ha terminado de una manera madura, civilizada y sobre todo, respetuosa. Ahora, antes de despedirme, quiero hacer un breve resumen de los puntos clave de este vídeo. Primero, la ruptura de Kerem y Hande no fue tan dramática como se especuló. Segundo, la incompatibilidad de agendas y la presión del trabajo fueron los principales detonantes de su separación. Tercero, Kerem y Hande mantienen una relación cordial y respetuosa. Y cuarto, Kerem ha confirmado, de manera indirecta pero contundente, que todo está bien con Hande. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado informativo y sobre todo, entretenido. Si es así, por favor, no duden en dejarme un like, compartirlo con sus amigos chismosos, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles las mejores exclusivas. Y ahora,
Quiero saber su opinión. ¿Qué les parece todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos algún día? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados y exploren nuevas oportunidades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y recuerden, mis chismosos, que el amor es complicado, impredecible y a veces doloroso, pero que siempre hay que mantener la esperanza. Y sobre todo hay que respetar las decisiones de los demás, aunque no las entendamos del todo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo chismorreo. Adiós. No olviden suscribirse y darle like. Chao, chao.